Un cordial saludo, soy Astrelena Duarte Betancourt y en este video vamos a estar acompañados por Diego Vega Rodríguez y Samuel García Peinado, quien vamos a hablar de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva por medio de una línea de tiempo que se inició desde 1980 y concluye en el 2020. En esta vamos a poder observar los marcos de la política tanto nacional como internacional y cómo la inclusión juega un papel importante en este proceso. Hoy les vengo a hablar de la línea de tiempo de la evolución política y educación inclusiva internacional, nacional y local, desde la época o el periodo de 1980 a 1990. En 1990, a 1980 a nivel internacional, la ONU y la UNESCO comienzan a enfatizar la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades educativas. La UNESCO publica el informe Warnock en Reino Unido en 1978, que influye globalmente el introducir el concepto de necesidades educativas especiales NE, desplazando el enfoque médico discapacitante. Se refuerza la noción de equidad educativa como parte de los derechos humanos. Empieza el auge del neoliberalismo en Estados Unidos con Reagan y en Reino Unido con Thatcher. Se promueve una reforma educativa basada en los resultados que tendrá consecuencias mixtas para la inclusión. En Estados Unidos se consolida la ley de educación para todos los niños discapacitados, garantizando educación pública y gratuita y adecuada. En 1981, la ONU declara el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, impulsando políticas inclusivas en varios países. En 1982, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de la ONU recomienda sistemas educativos inclusivos y accesibles. La OMS publica la Clasificación Internacional de Deficiencias y Discapacidades de Minusvalías. En 1983 y 1985, a nivel nacional y de América Latina, el retorno gradual de la democracia en países como Argentina y Uruguay, que estos cambios abren pasos a las reformas educativas centradas en los derechos humanos. En el 1989 hay una convención sobre los derechos humanos del niño de la ONU que reconoce explícitamente el derecho de todos los niños a la educación sin discriminación. En conclusión, entre 1980 y 1990 se consolidaron las bases normativas y discursivas fundamentales para lo que hoy entendemos como educación inclusiva. En este periodo, los cambios políticos como la transición y la democracia en América Latina y el impulso del organismo internacional fueron catalizadores claves para la transformación de los sistemas educativos hacia modelos más equitativos y respetuosos y de diversidades. En Bogotá, en 1980, Bogotá se rige bajo el modelo centralista y aún no existe elección popular de los alcaldes. En 1982, el Plan Nacional de Rehabilitación, impulsado por el gobierno de Belisario Betancur, comienza a tener impacto en Bogotá. Se inician acciones de diagnóstico y atención básica a las poblaciones vulnerables. En el 84, enfrenta una urbanización acelerada y un aumento de la pobreza urbana. En el 85, la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. En el 86, en el gobierno de Virgilio Barco, mediante la Secretaría de Educación Distrital, se fortalece la atención educativa para niños trabajadores, menores, infractores y personas con discapacidad. En el 87 empieza Bogotá a articular acciones educativas en salud y bienestar familiar para atender niños en situación de vulnerabilidad. En el 89, Bogotá impulsa desde la Secretaría de Educación estrategias pedagógicas con derechos humanos. En conclusión, en el 1980 y el 90, la educación inclusiva en Bogotá aún no se consolida como política pública formal. Se desarrollan experiencias locales claves impulsadas para la sociedad civil, las ONGs y la descentralización política que sembraron las bases para los avances legislativos y educativos posteriores, especialmente la Constitución de 1991. Hola a todos, mi nombre es Samuel García. Les voy a hablar de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva durante el periodo de 2000 a 2010. Lo vamos a contextualizar a nivel nacional como internacional. Podemos decir que para 2000, a nivel nacional,
se marca el inicio de la autonomía política local. A nivel internacional, la Declaración de Salamanca se le hace un seguimiento en el Foro de 2001. Durante este periodo se consolidó como el marco de referencia global de la educación inclusiva y se empezaron a revisar avances en la implementación de sus principios. En el año 2002 se promulga la Ley 749 que organiza la educación técnica y tecnológica, promoviendo el acceso de las poblaciones más vulnerables. En el 2002, igualmente, se hace el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de Educación, donde se establecen las metas para la educación inclusiva del país. Igualmente, el Ministerio de Educación en el 2007 realiza el Programa de Educación Inclusiva con Calidad. También en 2009 se hace el Plan Sectorial de Educación, denominado Educación con Calidad, el cambio hacia la prosperidad. En el 2006, los lineamientos de atención educativa de la población con discapacidad, ese documento técnico de implementación inclusiva, el cual es importante para los enfoques y los ajustes razonables para lo que es el desarrollo de las competencias. Se puede concluir que durante el 2000 al 2010 es un periodo de ajustes, de implementación y de cambio de un enfoque de integración a un enfoque de inclusión. ¿Sí? En Colombia eso se ve evidenciado en todos los programas, en todos los lineamientos y normativas que se desarrollan durante este periodo. Muchas gracias. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre el decenio del 2010 al 2020, en el cual podemos ver la línea de tiempo en la que sacamos las leyes más relevantes a nivel nacional e internacional y podemos concluir que a nivel internacional, entre el 2010 y 2020, la educación inclusiva evolucionó desde un enfoque compensatorio, transformador y estructural. Se incorporó formalmente los marcos globales como los ODS y se fortaleció el rol de los estados en garantizar una educación adaptada a la diversidad humana. La pandemia de 2020 marcó un antes y un después, consolidando la necesidad urgente de reformas estructurales que incluyan a todos y todas sin excepción. A nivel nacional, entre 2010 y 2020, Colombia transitó en un enfoque de integración hacia un modelo más estructurado de educación inclusiva con base en derechos humanos. Las decisiones políticas, las leyes como la de 1618 y decretos como el 1421, junto con el contexto de la posconflicto y la pandemia, generaron una expansión de concepto de inclusión más allá de discapacidad, abordando aspectos étnicos, sociales, territoriales y culturales. Para el caso de Antioquia, entre este decenio se desarrolló un proceso progresivo significativo en la construcción de una educación más inclusiva, con avances en infraestructura, pedagogía, políticas diferenciales y formación docente. Sin embargo, los desafíos estructurales en zonas rurales, comunidades étnicas y poblaciones con discapacidad exigen acciones sostenidas y articuladas entre niveles de gobiernos para garantizar el derecho a pleno en educación para todos. En esta parte podemos encontrar el resumen final de lo que acaban de decir mis compañeros, donde marcamos entonces esta línea de tiempo desde 1980 al 2020, reconociendo, identificando las políticas nacionales e internacionales en la educación inclusiva.